Gato, vamos a repasar los lineamientos de esta ley laboral, lo que en su momento se aplicó en el momento duro en la crisis económica del 2002 y lo que puede salir. A ver, vamos. Así es, Gato, dijo el presidente, no apliquemos instrumentos que ya probamos con prohibir despidos, eso no crea empleo, destruye empleo. Fueron las palabras literales que virtió hoy en Cresta Roja en alusión a una ley que efectivamente rigió entre enero de 2002, cuando se prohibieron inicialmente los despidos por la emergencia económica, hasta septiembre de 2007, cuando ya lo que regía era en realidad una indemnización agravada de 150%, no era doble, se la llamaba doble indemnización, pero era una indemnización agravada que eliminó el entonces presidente Néstor Kirchner cuando ya el desempleo había bajado a cerca del 8%. Pero si uno se atiene a contrastar la expresión literal que usó el presidente Mauricio Macri, ve que los hechos van en sentido absolutamente contrario. Y por eso fuimos a los datos, para verlos específicamente en la desocupación y en la cantidad de empleos creados durante ese lapso. No, la anterior veámosla primero, la de desocupación. El índice de desocupación entre el año 2002 y el año 2007, cuando dejó de regir la ley de doble indemnización, no paró de caer en ningún momento. Fíjense ustedes, acá las dos ondas de 2001, en ese momento se medía en dos semestres, teníamos 16,9 de desocupación en 2001, subimos hasta el 18,3 hacia finales de 2001, y en 2002, cuando la economía tocó fondo, llegó al 21,5, este fue el último número de la alianza, 21,5, y en 2002 se llegó hasta el 23,7. En ese momento se dictó la ley que establecía la doble indemnización. Y desde ese momento, fíjate vos cómo evolucionó la desocupación. Bajó a 21,4 a principios de 2003, se mantuvo allí. Bajó en 2004 a 19,5, 17,6 en el final de 2004, 16,6 y 14,1 en 2005. Durante todo este tiempo regía la doble indemnización. 2006 ya llegó al 14,1, 12,2 a fines de 2006, 11,2 y 8,8 aquí a finales de 2007. Pero vamos a la otra, a la de la creación de empleos, porque justamente lo que argumentan los enemigos de esta ley es que disuade a todo empresario de crear nuevos empleos, porque dicen, me van a aprobar otra ley después que prohíba despedir a todos. Claro, lo que pasa es que este proyecto de ley puntualmente dice que no rige para los empleados que se contraten a partir del 1 de marzo de 2016. O sea, todo nuevo contratado no tiene doble indemnización, se lo puede echar con las generales de la ley de contrato de trabajo. Y otra cosa más, hoy las pymes que fueron a plantear su inquietud al Congreso, lo que dijeron es, nosotras estamos en una morsa, tenemos por un lado suba de tarifas, suba de tasa de interés, apertura de importaciones que hace que nos entre competencia importada que se hace con salarios de miseria. Sí. Y a la par de eso nos quieren imponer una doble indemnización que nos inhabilitaría o nos haría mucho más difícil deshacernos de personal para seguir viviendo, para mantener al resto. Bueno, esa es otra cosa que se puede discutir, que los representantes pymes en el Congreso están dispuestos a discutir, que haya un piso a partir del cual se aplique la doble indemnización para empresas de más de 10 empleados, por ejemplo, y que a una pyme no la afecte en el giro de sus negocios. Pero fíjate vos la ley de doble indemnización desde 2002, acá tenés 2001, la cantidad de empleados totales que había en 2001, según la encuesta permanente de hogares. Había 7.600.000 empleados, 7.400.000 a fines de 2001. En 2002, en el momento en que toca fondo la población activa, la población con empleo, tiene 7.100.000, y a partir de ahí, la creación de empleo, para todos estos nuevos empleos, no se aplicaba la doble indemnización, como ocurriría ahora en caso de aprobarse esto. No es que todos estos nuevos contratados tenían doble indemnización, por eso la ley no disuade de contratar. Fíjate cómo aumenta, 7,1 millones, 7,4 millones, 8,2 millones, 8.400.000, 8.800.000, 9.300.000, 9 millones y medio traspasa acá y llega hasta 10 millones de empleos, según la encuesta permanente de hogares, en el año 2007 al final. Desde ese 7.100.000 hasta estos 10 millones de acá, hubo casi 3 millones de empleos que se crearon bajo la ley de doble indemnización.
para todos ellos no rigió la doble indemnización, con lo cual el argumento en lo literal que expuso hoy el presidente se cae. Tendrá que discutirse más en profundidad para que veamos, en todo caso, las desventajas, si las hay, para la creación de empleos en el futuro. Bueno, entonces... Sí, ya, Daniel, no es tan... Hay dos o tres cosas para aclarar, digamos. Primero que... Estás en franca minoría acá, Daniel, Sí, así que sí. tomalo despacito. Por eso, no, digamos, Vamos con calma. Digamos, yo creo que lo mejor que el ejemplo de todas las estadísticas que mostró Alejandro es que la principal incidencia para la mejora del empleo son las políticas económicas que se hagan. Me parece que este es el punto de la política productiva. Me parece que esto marca también la recuperación económica que tuvo la Argentina a partir del 2002 con la devaluación y luego, digamos, el proceso productivo que inició el gobierno de Dualde y continuó. Por lo tanto, me parece que esa es la clave. Ahora, y creo que es el mismo proceso que nosotros estamos impulsando ahora para volver a un país a reactivarlo, a que se frene la caída de la actividad industrial, y me parece que esos resultados se van a empezar a ver a partir de ahora. De todas maneras, en ese proceso, que cuando Ale mostraba que el 23% llegó en el 2002 en la ley, no, el 23% llegó un poco después con la ley, es decir, que cuando se sancionó la ley, que fue el 3 de enero del 2002, hubo un proceso de pérdida del empleo a pesar de la vigencia de la doble indemnización. Pero me parece que es anecdótico. La realidad es que nos parece, la ley que se aprobó en el día de ayer, o que se examinó el día de ayer, es más profunda que esa, porque no establece solamente la doble indemnización, sino que establece la prohibición de despedir, que es una medida que es más grave que esa en una situación económica absolutamente distinta. Estábamos hablando de 23% de desempleo en ese momento y hoy convengamos que es incomparable con la situación actual. No, porque realmente escuchando el informe, las pymes dicen no podemos realmente porque el insumo, nosotros tenemos que frenar, el gobierno tiene que frenar la inflación, porque realmente es el aumento que hubo de nosotros, por ejemplo, el sector docente, la primer paritaria, que ni siquiera está paga totalmente, está totalmente desfasado. Entonces, tenemos que defender a los que producen, pero a los que trabajan, porque si los que trabajan también tienen esa falta de plata en el bolsillo con los tarifazos, con los aumentos, con todo, uno ve que realmente la pobreza llegó. Los chicos vuelven a usar los comedores escolares, Gustavo. Cosa que ya no veíamos antes. Ya estaba usándose. Los comedores escolares no tenían un montón de población. Y ¿Cómo vuelven? Lamentablemente, pero estamos viendo, siguen estando. Ojalá tengamos un proceso de pérdida de uso de eso. En los gráficos que presentó Alejandro, si hubiera puesto también el tema de la evolución del nivel de actividad económica, se hubiera visto que en realidad la creación de empleo está absolutamente asociada a la evolución de la actividad económica. Lo cual es razonable. Y la caída del empleo está asociada a la caída de la actividad económica. Consecuentemente, la discusión respecto a qué ese límite de la legislación laboral puede tener algún impacto es francamente una tontería que está demostrada empíricamente en todos lados. El otro elemento que me parece importante es no hablar tanto de los empresarios en general, porque lo que quiero insistir es que acá hay situaciones distintas y esta propuesta de la prohibición del despido va sobre aquel sector empresarial que aprovecha la coyuntura de crisis para rajar gente cuando no tiene ninguna razón que la justifique. Vuelvo a insistir, los despidos y la reducción del salario, el aumento de la pobreza y de la indigencia tiene otra contracara, que es el aumento del excedente empresarial concentrado en los sectores de mayor capacidad económica. Por lo tanto, y el caso de Onda es un caso típico, el caso de las petroleras subsidiadas es un caso típico. Ahora, distinto es el caso de las pymes, que efectivamente tienen, el único recurso que ellos manejan es la relación laboral. Ahora, y consecuentemente todo lo demás les viene dado. Ahí le dan un tratamiento del Estado distinto. Disculpame un minuto, vuelvo a algo que preguntaba Alberto al inicio. No estamos hablando de una doble indemnización obligatoria. La doble indemnización sería en caso de que el empresario no cumpla con la ley igual despida. La doble indemnización es el artículo 14 de un proyecto de 17. En realidad, donde trabajamos por eso digo, mucho están centrando mucho en el tema de la doble indemnización y me parece que el factor fundamental de este proyecto no es la doble indemnización. En realidad trabajamos mucho en el medio, que es el tema de confrontar, y hasta si se quiere también si hay confrontación
connotación jurídica, vale, porque eso en sí va a poner de relieve la cuestión laboral, es sobre el hecho de que el trabajador tenga la posibilidad de discutir por su empleo, no por su valor, por su indemnización. Es decir, señor, a mí me quieren despedir. Bueno, muy bien, ¿por qué me quieren despedir? Demostrame por qué me querés despedir. Y en función a qué y atendiendo a qué situación. Digamos, si nosotros vemos cuáles leyes no nos hacen falta en realidad. Yo creo que tenemos unas leyes bastante adecuadas, inclusive se han en los últimos tiempos otras ejecutadas. Aquí el problema es que si no ponemos una atención y un cepo sobre la cuestión del empleo, no sobre lo que cuesta la salida del trabajador, vamos a cometer un error. Gato, porque en general los que tienen la posibilidad de dar trabajo no discuten sobre eso, sino que discuten cuánto vale la salida. Claro. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Ayer, sí, gracias. No, creo que coincido quizá de que no nos hace falta quizá modificar la ley de contrato de trabajo, algo, siempre se puede cambiar alguna cosa, pero me parece que sí nos hace falta alguna ley de promoción del empleo. Me parece que sí deberíamos trabajar en eso. Me parece que hay sectores de la población que necesitan de alguna manera la presencia del Estado, que hoy hablaba Claudio, con algún tipo de incentivo para contratar, y creo que estamos trabajando en el Poder Ejecutivo, con el Gobierno, en un proyecto de ley de promoción del empleo joven para subsidiar las cargas, los costos laborales, tanto las cargas del empleador como los del trabajador, para los jóvenes de 18 a 24 años que no hayan tenido empleo registrado en los últimos en su vida, digamos. Me parece que es una buena medida que vamos a No sería bueno que, además de ser campeón de la libertad y de las reformas económicas, como lo acaban de nombrar, vuelva a ser el campeón de las reformas laborales, ¿no? Porque está muy bien. Yo me preocuparía, y creo que todos deberíamos preocuparnos, porque todo este momento económico y político en términos de decisiones está insinuando una vuelta a este tipo de políticas, no solamente por el tema de los despidos, sino también por volver a la flexibilización, porque el temor... ¿Tenés algún elemento que alguna ley que hayamos impulsado? La única ley que estamos pensando es una promoción de empleo. Perdón, no te quiero interrumpir, disculpame. Yo te aseguro que la ley de empleo joven va a tener componentes que hacen recordar mucho a los tiempos de pérdidas de las cargas y de las contribuciones como fuente de financiamiento de la seguridad social. Yo empiezo a leer editoriales en el diario La Nación donde proponen como solución a los problemas del empleo la flexibilización laboral, la modificación de condiciones de trabajo. Entonces, cuando los tambores suenan, yo, como ya viví esa experiencia, los argentinos la vivimos, no digo que sea necesariamente que ocurre, digo que alerto, porque el planteo, termino con esto, el planteo de que la ley anterior, aquella ley, va a impedir generar empleo, esa frase es hija de un pensamiento que señala que cualquier regulación que se ponga al campo laboral significa pérdida de trabajo. Y nosotros no creemos eso, y la verdad que los hechos lo han demostrado, porque, vuelvo a insistir, aquella ley se puso cuando ya había explotado el desempleo, y a partir de esa ley cambió también la situación, porque cambió obviamente la actividad económica, el crecimiento económico, que implicaba un crecimiento económico con generación de empleo. Me parece que es importante que aclaremos esto porque, digamos... Una alerta, nada más. Bueno, a ver, aclaremos, digamos... De ninguna manera nosotros estamos pensando en flexibilización de las relaciones laborales, todo lo contrario, estamos pensando en medidas proactivas para promover el empleo. Y cuando llegue el proyecto de ley de empleo joven que están preparando el Ejecutivo, lo vas a poder ver cuando entre en tratamiento, y además lo vamos a discutir en el seno de la comisión, y por lo tanto haremos los cambios que sean necesarios en ese punto. Pero los subsidios que va a entregar el subsidio de las cargas laborales no va a afectar de ninguna manera los aportes que tiene que hacer el trabajador, y que el Estado los va a considerar como aportados. Por lo tanto, no hay de ninguna manera ningún tipo de concepto flexibilizador. Nosotros no creemos en eso, y lo demostramos también en las políticas que llevamos adelante en la ciudad de Buenos Aires durante el tiempo que Mauricio Macri fue jefe de gobierno, donde no hubo ninguna medida flexibilizadora en cuanto a las relaciones laborales. Gato, otro de los elementos que plantearon hoy las pymes que estuvieron en el Congreso fue el tema de los REPRO, los planes de apoyo a la reconversión productiva, que justamente
evitaron en momentos de caída de la actividad como 2008-2009 que se produjera una ola de despidos, a pesar de que ahí ya no regía la doble indemnización. Ayer la diputada que es un repro es una parte del sueldo de los trabajadores que estaban a punto de rajar que empieza a pagar la ANSES como una forma de compensación para que el empresario no eche. Ahora, ayer la diputada de Cambiemos, la diputada González, que estuvo acá, decía que actualmente se están pagando 28.000 repros, 28.000 programas de reconversión productiva. Las pymes que estuvieron hoy en el Congreso dijeron el 90% de eso es para grandes empresas, no para pymes. Sí. ¿Usted, Tomá, recuerda cuando usted se fue cuántos repros estaban pagando en ese momento para ver si bajó o no? Porque no dicen la cifra. No tanto lo que se pagaba en ese momento. Lo importante es que era un instrumento que operaba sobre todo tipo de empresas y sobre todo sobre las pequeñas y medianas. Porque las grandes empresas tienen otras respuestas para dar, otras capacidades de intervenir. Se daba. Y la verdad que el repro sirvió tanto en la crisis financiera internacional 2008-2009 como luego 2014, sobre todo 2013 y 2014, que sirvió para sostener el empleo. Por eso digo, y dije antes, que no es solamente en la cuestión de leyes. Es cuestión de políticas dirigidas, por un lado, a la generación de empleo, pero por otro lado, a sostener el empleo. El repro fue una decisión de ¿qué? De poner en marcha un instrumento que impidiera la ruptura del vínculo laboral. Pero porque una vez que ponele 140.000. Pero lo puede pedir cualquier empresa esta disposición. No hay una utilización caprichosa. De todas maneras, corregime, Carlos, creo que lo otorgan directamente los gobiernos provinciales. Me parece que son fondos del Estado. No, ese es nacional. Nacional. Por lo menos hasta ahora, hasta cuando yo recuerdo. No, yo creí que era con fondos nacionales, pero que directamente se siente los gobiernos provinciales. Si efectivamente el repro está concentrado en las empresas más importantes, indudablemente eso está hablando de que hay un problema de asignación. Porque las empresas importantes tienen algunas capacidades diferenciales. Buena parte de los que fueron a plantear esto en el Parlamento hoy están hablando de un segmento de empresas distinto. Pero además se están echando las empresas importantes. Claro, por eso. Además, entonces digo, yo creo hay que chequear ese dato. Hay que chequear ese dato. Me parece que decir que lo están usando, lo usan las grandes y unas pymes, yo creo lo contrario. Yo creo que hay un achicamiento del uso. Yo creo lo contrario. Para ser preciso, yo creo que lo que hay es un achicamiento muy fuerte del uso. No sé si está afectado solamente a las grandes empresas, tampoco lo digo. De cualquier manera, a mí me parece que petróleo y automotriz están subsidiados. Pero eso por otro lado están subsidiados. A mí me parece que, como nos pasan muchas otras cosas en nuestro país, hay mucho de carga estigmática, además lo notamos cuando se ven las distintas declaraciones. Yo creo que hay que ayudar al concepto de cuidar el empleo, de promover empleos y de tener a nuestros sectores trabajando dinámica y armoniosamente. Ahora, también insisto, no me parece que sea nada más que un mensaje retórico o invocar a una cuestión eterna, o a una cuestión simbólica. Me parece que debe ser una cuestión activa, ¿no? Nosotros, no por nada, el Diario de la Nación se fundó el 4 de enero de 1870. Nos dedicaron a una editorial que, si bien es cierto, fue en mi persona como presidente de la Comisión de Trabajo. La editorial va dirigida a esta situación y evidentemente tiene que ver con los estigmas. Estos proyectos que nosotros discutimos no son en contra de nadie, ni mucho menos en contra del gobierno nacional, que debe obviamente regular políticas y estar por encima de esta cuestión. Claro que nosotros tenemos un interés. El interés es que la gente no tenga alteración de laburo, que no pasen estas cosas, que las empresas de dos empresas le hagan una, que no haya achicamiento encubierto, que no utilicen los repros o situaciones para modificar y alterar cuestiones quienes no lo necesitan. Las sumas que han movido las empresas del sector petrolero, minero y la concentración automotriz en estos últimos años ha sido extraordinaria. Pregunto por qué han sido los primeros sectores que han tenido alteraciones en los planteles, achicamiento en las dotaciones. ¿Por qué modifican las cuestiones de los trabajadores de estos sectores? Y después hablemos de la cuestión de las pymes, porque se llenan la boca con la cuestión de la pyme y la verdad que nosotros, las pymes, todos sabemos lo que hay que hacer, que tienen que tener auxilio fiscal, que no las tienen que matar en términos tributarios, que tienen que tener mejoramiento en los servicios que le dan y que por supuesto debe regular la relación casi familiar que tiene con su dotación. Coincidimos. Quería hablar acá. Sí.
Sí, buenas noches. No, un poquito contestando lo que están hablando aquí, me parece que es importante que no hace falta una ley de flexibilización laboral. Con la cantidad de despidos que hay, si continúan, el trabajador se flexibiliza solo. Eso ya lo hemos vivido, porque lamentablemente empieza la pelea individual de quién subsiste. Y le quiero decir acá y al amigo Lozano que sí, es cierto, la industria automotriz es subsidiada, pero es multiplicadora de mano de obra. Da 1,5 millones de mano de obra hoy en día. Con respecto a lo que estaban hablando de los compañeros de Honda, atrás está Esmata. Y entonces tengan plena seguridad, y eso se lo dejamos bien claro, que la empresa, si tenía en algún momento, pensaba que iba a dejar a 200 trabajadores y lo iba a cambiar como una figurita, no va a ser posible. Hoy, de los 196 trabajadores, 185 decidieron ir a la planta de Campana. Por lo tanto, esto se va a manejar en 2 etapas. La primera es el traslado y la segunda es la radicación de los compañeros. Y ahí vamos a necesitar el Estado Nacional, porque ahí vamos a necesitar el tema de las tierras, vamos a necesitar el tema de créditos para que los compañeros realmente puedan afincarse ahí con su familia, porque hay un periodo de adaptación. Entonces, esta es la cuestión que tenemos. Pero, cuidado. No solamente el tema pasa únicamente por las leyes. A veces el tema de la flexibilización, esto es así. Y como decía acá el compañero Tomada, el doctor Tomada, es cierto, el sábado Esmata tiene un congreso de delegados, donde vamos a hacer la evaluación de lo que está pasando en la industria y seguramente vamos a sacar un documento donde vamos a hacer el planteo realmente de la situación que se está viviendo hoy. Porque no es tan sencilla como quieren dibujarnos de que no pasa nada. Sí, está en peligro. Nosotros estamos, no en un pie de lucha, pero sí en un pie de alerta, y tratando de ver que las multinacionales no hagan lo que quieran. Porque este es el problema que están haciendo. Y si hablamos del libre mercado, ellos están pidiendo, y ustedes lo saben muy bien, que lo que están pidiendo es liberar el tema con Brasil, es liberar el tema del FLEC, levantar el FLEC y realmente acá no fabricar. Y como le decía antes, la industria automotriz es multiplicadora de mano de obra. Bueno, gracias, gracias y esperemos que se encuentre una vía de solución en este momento. María, quería decir algo. Yo creo que el capitalismo productivo lo está venciendo el especulativo. Y con respecto a la flexibilización, nosotros tenemos un caso en Mendoza con un ítem aula que realmente viola todas las licencias del docente. O sea que, además de tener presentismo, los docentes mendocinos tienen un ítem áulico, que significa que por 9 faltas al año, ese docente, para poder cobrarlo, tiene que ir en cualquier condición a trabajar. Nosotros estamos convencidos, los 5 sindicatos nacionales, de que eso es un tubo de ensayo para insertarlo en cada una de las provincias y volver a invocar al presentismo, a que esa calidad educativa signifique que el docente con gripe, con problemas, con la enfermedad que tuviera, tenga que acercarse a la escuela y el niño tenga que tener a la docente trabajando con un ítem áulico y con un presentismo que casi abarca el 40% del sueldo. En caso de que se apruebe, ¿la vetará el presidente a esta ley? Me parece, primero aclaremos que falta todo un proceso. El proyecto que se aprobó en diputados luego va a pasar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ya pasó en realidad en el día de hoy, y por lo tanto seguramente el debate que nosotros pedimos un poco también en el día de ayer, que era profundizar el debate, llamar a todos los sectores involucrados, incluido las pymes que fueron hoy al Congreso, lo daremos en el seno de esa comisión y recién ahí pasaría al recinto y luego tendría que ir al Senado, salvo que se trate primero la ley que viene del Senado, que es bastante distinta a la que aprobamos en el día de ayer. Por lo tanto, en ese proceso nosotros creemos que estos cambios que venimos haciendo en el país van a empezar a generar una recuperación del empleo y no va a ser necesaria. ¿Van a buscar una conjunción con la ley, con el proyecto de ley de senadores? En realidad nosotros creo que hemos producido una situación que es un disparador, tanto los que representamos al pueblo como los que representan a la provincia, es decir, diputados y senadores. En atención a ello, yo creo que va a haber naturalmente, porque acá, ¿qué ha pasado? En Senado, las comisiones tanto digamos, de presupuesto como la de trabajo corresponden al mismo origen político. Entonces, ha sido más sencillo poder reunir a las 2 comisiones en forma plenaria. Eso fue lo que pasó ayer a la tarde. Nosotros tenemos que dar el paso, como decía Daniel, en presupuesto y Hacienda. Yo creo que va a ser un debate muy importante, muy rico.
no me quiero quedar con esto de que se va a dar en presupuesto todas de las Hacienda. firmas que atraviesan representan 160 personas y hay 80 personas que es el oficialismo y que aparezcan como una derrota. A mí no me parece realmente que lo tengamos que mirar así. Yo creo que tiene que ser un debate amplio, enriquecedor, tiene que haber aportes, tiene que haber construcción y tenemos que poner el tema del empleo y la situación de la precariedad laboral otra vez arriba de la mesa, más allá de las cuestiones partidocráticas. Si lo podemos hacer, le pondremos al señor presidente una legislación sobre la mesa. Él, con su responsabilidad, con su mirada, con sus atributos de mando y con la ley detrás, verá lo que hace. Ya será responsabilidad del presidente. ¿Cómo ven ustedes la situación hoy en este tema laboral? ¿Preocupante? ¿Creen que se puede incrementar el tema de los despidos? En tanto, digamos, nosotros tenemos puesta la economía en una situación recesiva. Es más, hoy ya los despidos en el sector privado superan los despidos en el sector público. Consecuentemente, es un tema preocupante y consecuentemente debería haber herramientas para replantear la situación. Solo una aclaración para que no me malentiendan los compañeros. Cuando hablo de sectores subsidiados, lo estoy diciendo en el sentido de que tienen mayor espalda todavía por las ganancias acumuladas y por el apoyo del Estado argentino para sostener el empleo y no para reducirlo ni producir las situaciones que están produciendo. Exactamente al revés, no es en contra del empleo, es a favor de decir no hay ninguna justificación para que produzcan hechos de esta naturaleza. Ahora, nosotros hablamos en general cuando hay 1.500 suspensiones en FIA, 1.500 suspensiones en Volkswagen, pero en Esmata, puntualmente, está habiendo despidos hormiga, despidos de a poquito en los proveedores de las grandes multinacionales. Las proveedoras están echando de a uno, de a dos, de a tres. No sé si es la experiencia que tienen de sus compañeros, pero es lo que me dicen a mí los empresarios pymes. Sí, tenemos ese inconveniente. Nosotros tenemos el tema de lo que es Volkswagen, lo que nos viene a decir Ford. Bueno, nosotros le estamos haciendo frente a todo eso. Nosotros decimos ahora no al despido, pero sabemos que vamos a tener problemas. Sinceramente, eso lo ha manifestado nuestro secretario general. Hoy Volkswagen está hablando de un turno menos, estamos hablando de 1.400 trabajadores. ¿Y en las chicas? Eso para la industria automotriz, yo te digo una cosa, para la industria automotriz, 1.400 trabajadores, estamos hablando de 6.000, 7.000 trabajadores. 6.000, 7.000 afuera. Hay 5 compañeros atrás de cada trabajador mecánico en la fábrica, hay 5 trabajadores atrás. Claro, porque ustedes lo que hacen es ensamblar piezas que ya les vienen desmata, te voy a decir, por eso nosotros estamos bregando por una ley, la ley del autopartismo, porque desmata, tenemos el 20%, los demás son compañeros del agón, del plástico, del caucho. Bueno, gracias como siempre por el debate. Gracias. Una palabrita, el 29, sí. ¿no? El 29 de abril las 5 centrales, sí. Por la unidad del movimiento obrero, marchamos. En estos relevamientos que hablamos de despidos, son despidos registrados. Sí. No estamos tomando en cuenta la cantidad de despidos. Hay que no trabajar contra la precarización que decía Alberto. Esa es la clave. Muchas gracias. Lo que dice Lozano es muy importante. Yo adelanto en términos de primicia a mis colegas que voy a presentar un proyecto para declarar en emergencia nacional el empleo no registrado, precisamente. Gracias. Antes de irnos, hoy hubo una sesión, no nos queremos olvidar lo que fue el fin de semana, la tragedia de Costa Salguero. 5 muertos y hoy hubo una sesión muy importante en la legislatura. Lo aprovechamos a Tomada, que es legislador. ¿Qué resolvieron? Bueno, se aprobó un pedido de informes con carácter de urgente para que informe el gobierno de la ciudad lo que estimamos en este drama que se ha vivido. Debe ser considerado una responsabilidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en términos de los controles, de la supervisión, de por qué, porque lo que queremos saber es por qué ocurrió esto, qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrió, si fue por negligencia, por inoperancia, por connivencia, qué fue lo que pasó, es lo que pedimos saber y estamos trabajando con los otros jefes de las fuerzas políticas en la legislatura para ver si de común acuerdo pedimos una comisión investigadora o una interpelación al jefe de gobierno y al ministro de Justicia. Tema muy delicado, muy sensible, donde queremos que haya una respuesta, no a nosotros, sino a la sociedad sobre lo que ha pasado. Gracias, gracias Carlos. Gracias a todos como siempre por el debate. Los temas de la actualidad caliente, los que importan, los que nos importan a todos, por eso son importantes también estos debates. Pausa y se vuelve.